Hola, ¿cómo han estado? En este nuevo video vamos a hablar de los enroques, pero en flancos opuestos. Por acá el gran maestro Roberto García Pantoja. Vamos allá. Primero que todo, cuando hablemos de enroques en flancos opuestos, tenemos que señalar que hay algunos procedimientos que suelen presentarse, por regla general, y esto por supuesto está en dependencia de algunas características directas ya de las posiciones que veamos, ¿no? Pero en general pudiéramos relacionar estos cuatro aspectos que son quizás los más comunes. Primero, lo más normal cuando queremos llegar al rey enemigo, enrocados en flancos opuestos, es que avancemos los peones del flanco donde el adversario enrocó. De esta manera vamos a intentar abrir vías de penetración para nuestras piezas. Ojo aquí, hay una diferencia importante. Cuando estamos hablando del ataque en el mismo flanco, muchas veces decimos que necesitamos atacar con las piezas primero, ¿sí? Pero en este caso cambia un poco esto. Lo más normal es que ataquemos primero con los peones para que luego nuestras piezas puedan acceder. En un segundo momento, organizar las piezas de manera que puedan actuar por las brechas que sean creadas. ¿Qué significa esto? Que las piezas tienen que estar coordinadas. No hacemos nada con lograr exponer al rey enemigo si no podemos trasladar piezas o si no tenemos las piezas ya enfocadas en ese sector. Tenemos que crear planes que sean consecuentes. En un tercer momento podríamos decir, el primero que llega a atacar el enroque debe ganar. Esto es bastante real, ¿no? Es una constante en este tipo de situaciones, flancos opuestos. Es importante buscar rápidamente la iniciativa y, ojo con esto, defenderse con el mínimo de recursos, economía de recursos o de una forma económica, las amenazas que puedan realizar contra nuestro rey. ¿Por qué esto? Porque nos va a permitir tener más piezas concentradas contra el rey adversario. Y cuarto, aunque no menos importante, cuando hablemos igual de los enroques en flancos opuestos, debe tenerse en cuenta que una posición debilitada del enroque facilita el ataque de nuestro adversario. Si hacemos el mínimo avance de peón o dejamos alguna debilidad táctica, esto facilita la tarea de nuestro adversario. Vamos a señalar, por ejemplo, algunas estructuras y cómo deberíamos lograr un ataque óptimo contra ellas. Por ejemplo, si los peones están en F7, G7 y H6, ese peón en H6 va a señalar un punto de ruptura en G5. Esto es importante, lo pueden incluso luego hacer como ejercicio en el tablero y van a poder apreciarlo. Igual en los ejemplos les voy a hablar sobre esto un poco. F7, G6, H7, pues la ruptura óptima sería en H5, ¿vale? Y bueno, aquí relaciono otra estructura, F7, G7, H7. Esta es la estructura óptima, los peones en su posición inicial, ¿sí? Y por lo general se necesitan sacrificios de peones, piezas o incluso de ambas para poder llegar, para poder exponer ese rey. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de la práctica magistral. En este caso elegí dos ejemplos de jugadores cubanos. Creo que son muy buenos ambos. Vamos a pasar al primero. Este es un ejemplo, yo diría, más conocido. Es una partida entre el gran José Raúl Capablanca y, en este caso, David Janowski, con las piezas negras. Esta partida se jugó en San Petersburgo de 1914. Bueno, si miramos la posición inicial, está dada la situación. Reyes en flancos opuestos, ¿vale? Este es el primer detalle que tenemos que apreciar. Ambos bandos van a intentar llegar primero, constante en este tipo de posiciones. Ahora bien, vamos a mirar el flanco rey. Decimos, bueno, los peones están en sus casillas naturales, el peón de F2 no existe, pero está en E3, de alguna manera reforzando el centro. E incluso en este caso facilita un poco la defensa de las blancas. La torre en la columna F puede ayudar en la defensa e incluso podría en un momento dado generar algún tipo de presión a través de esta columna. Bueno, bien, el flanco rey es seguro de momento, no está llegando el negro con sus piezas o con sus peones. Ahora bien, al mirar la estructura en el flanco dama nos damos cuenta de que estos dos peones afectan la efectividad acá o la correcta defensa del flanco dama. ¿Por qué? Porque se señala por sí solo el punto de ruptura en B5. Solamente necesitamos que nuestros peones lleguen a B5 y si nuestros peones llegan, en este caso el de B sería el indicado, a B5, el flanco dama va a quedar expuesto. Es decir, el blanco tiene mucho más fácil su ataque en el flanco dama que el negro en el flanco rey. Pero ahora, ¿cómo hacerlo?
Recuerden que es importante llegar primero y hacerlo de una forma dinámica. Maniobras como A3, B4 e intentar luego A4 o B5 serían muy lentas, serían muy torpes, muchos tiempos para llegar en el ataque. En este caso no estaría funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en llegar directamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a intentar de la siguiente manera. Necesitamos apoyar B4. B4 es la clave acá. ¿Cómo lo podemos conseguir? Vamos a intentar apoyar este avance. Lo primero que se nos podría ocurrir sería, por ejemplo, mover el caballo. Al mover el caballo, podríamos estar buscando, ¿no? B4, A4 y B5, que es la ruptura que deseamos, la que necesitamos. Pero ¿es posible en esta posición o es muy lento este procedimiento? Es una pregunta importante a hacerse. Bueno, ¿por qué voy a retirar mi caballo de una posición correcta hacia E2? Que de alguna manera es verdad que puede llegar a la defensa del flanco rey, pero es mucho más pasivo. Incluso colocar mi caballo en G3 podría sencillamente ayudar al ataque, porque le ganaría algunos tiempos a mi caballo. No es una buena idea. Además, un detalle importante, una vez que yo logro la ruptura en B5, si este peón de C6 desaparece, wow, puedo tener una vía acá, una casilla en D5 que puede ser muy útil para llegar en el ataque contra el flanco dama. Sí, es bastante interesante esto. Miren cómo yo estoy pensando solamente a largo plazo. Yo no estoy calculando como tal jugadas. Esto es una habilidad que los puede ayudar muchísimo en las partidas. Bien. Capablanca con una característica que es un sello distintivo en su juego. La simplicidad. Pero a la vez increíble porque de una forma muy natural destruye a los rivales. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, una jugada que es digna de estudio. Es importante conocer este tipo de maniobras para atacar. Torre B1, wow. ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues Capablanca señala su plan abiertamente. Quiere hacer B4, A4, perdón, y llegar a B5. Quiere lograr la ruptura típica donde estaría ya logrando llegar al menos a exponer un poco el rey de las piezas negras. Y lo señala de esta manera tan natural. El negro realmente no tiene una buena forma de oponerse a este plan, que se señala así de simple. Vamos a ver cómo intenta un poco reagrupar sus piezas en el flanco rey e intentar alguna posibilidad. F6 yo creo que es una jugada bastante natural, correcta. Protege E5, habilita la casilla F7 para el caballo y de esa manera quizás poder avanzar en el flanco rey. Capablanca, B4. Caballo F7, A4. Una vez teniendo claro el objetivo, pues ejecutamos el plan. Alfil F3, este cambio no es que favorezca en sí la posición de las negras. El alfil quizás hubiera podido ser útil en la defensa. Quizás hasta una jugada como alfil E6 es pasiva, pero busca intentar sostener un poco el flanco dama. Y sobre todo, evitar que la casilla D5 pueda ser utilizada. ¿Vale? Alfil F3, aunque un poco descoordina la torre blanca del ataque, quizás le regala algún tiempo al caballo para llegar a G5 o a E6. Es una jugada mala, es una jugada que no ayuda del todo. El negro, en el afán de ganar tiempo, valora un poco mal lo que va a suceder a continuación. B6 es sencilla la idea aquí, ¿no? Si yo hago B5, él intenta cambiar y entonces luego A5. ¿Para qué es B6? Bueno, para que yo no pueda hacer B5 o B6 y no pueda llegar más cerca de su rey. Capablanca, B5, muy natural, muy sencillo todo. Y ahora voy a utilizar la casilla de 5. Ahora bien, es importante aquí entender que ha cambiado la estructura en el flanco dama. Al estar ubicados los peones negros de esta manera, ahora tiene que cambiar nuestro punto de ruptura. Miren que logramos B5, pero no logramos una ruptura, no logramos exponer al rey de las piezas negras. ¿Cómo lo vamos a conseguir ahora? Bueno, el punto de ruptura, ¿cuál es? Lo señala el peón de B6. Tiene que ser C5. ¿Qué va a hacer Capablanca? Va a jugar para intentar hacer C5. Vamos a ver cómo. Sencillo. C4 es lo primero, ¿no? Ahora luego voy a buscar ¿qué? Potenciar D4 y C5. Sencillamente, aunque tenga que reacomodar mis piezas un poco, voy a buscar la ruptura que me va a permitir llegar al rey del adversario. Nótese que el negro no ha logrado nada en el flanco rey, no ha logrado ningún progreso, entonces se está viendo atrapado dentro de todo este plan de las blancas y más bien intentando defender. Caballo G5, que fue un poco la idea del cambio en F3, torre F2, caballo E6 intentando frenar D4, está intentando frenar D4, pero ¿qué sucede? Bueno, el blanco tiene un caballo en D5 que es muy fuerte,
no permite que la torre negra también colabore en los esfuerzos defensivos. Vamos a ver cómo continúa. El negro no tiene buenas jugadas aquí, o jugadas que podrían impedir el avance de D4 y lógicamente como consecuencia luego el avance C5, que sería la ruptura que estamos buscando, D4, y ahora solo falta apoyar C5. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, miren la perfecta coordinación de las piezas blancas. La torre va a C2, la torre en D1, el caballo en D5, la dama, todas las piezas blancas están enfocadas en el ataque y están enfocadas en la ruptura decisiva. Esto era un poco lo que les señalaba. Una vez que hemos movido alguno de los peones del flanco, es mucho más fácil para el rival llegar en el ataque. Solamente hay que identificar cuál es el punto de ruptura, ¿vale? ED, y bueno, sencillamente es el último intento, pero tácticamente ya no funciona. C5 y C6 ahora es amenaza, que sería decisivo. Aquí pudo haber abandonado Janowski, hace un último intento, caballo D5, E por D5. Y aquí, aunque se jugaron unos movimientos más, realmente ya la partida no tiene mucho valor como tal. Lo que queríamos estudiar fue este procedimiento de ataque, cómo con tal sencillez Capablanca define el punto de ruptura y va a por él. Luego cambia la estructura de flanco dama, hay una transformación de esa estructura. ¿Y qué sucede? Bueno, es en C5 la ruptura, pues vamos a crear esa ruptura, vamos a crear las condiciones para que esa ruptura sea efectiva. Vamos a ver otro ejemplo, que en este caso es una partida de otro cubano, como les señalé, del gran maestro Lenier Domínguez, después de Capablanca, sin lugar a duda el jugador más fuerte de la historia del ajedrez cubano. Un jugador con un gran equilibrio en su juego entre la estrategia y la táctica, un jugador muy completo, pero también muy dinámico. Siempre está luchando por ganar la iniciativa. Esta partida es del año 1999, todavía no era el Lenier Domínguez que ya conocemos, era un jugador de 2479 y se enfrenta al gran maestro ecuatoriano Carlos Matamoros. Muy bien, vamos a ver cómo Lenier aquí identifica rápidamente cuál es el punto de ruptura y logra que todas sus piezas se vuelquen directamente sobre el flanco dama. Es muy instructivo este ejemplo y bonito, porque además tiene unos golpes bastante agradables. Vamos a verlo. Primero, punto de ruptura B5, claro que sí, pero ¿qué sucede? Bueno, a B5 siempre A5 y el negro pretende mantener cerrado su flanco dama, que uno pueda llegar fácilmente al rey enemigo, al rey negro en este caso, ¿vale? Lenier se da cuenta de que surgen oportunidades muy interesantes gracias a la presencia de la torre en la columna C. Bien, pero esto unido a que B5 es el punto de ruptura. ¿Qué hace Lenier? Bueno, Lenier con muy buen criterio, C6 admiración, una jugada muy buena, tratando de llegar ya directamente. Si te hago C por B, bueno, luego B5, B6, puedo llegar con fuerza al flanco dama. Miren que aquí hay un peón de menos ya y Lenier entrega un segundo peón, porque esto es una constante. Cuando estamos atacando en flancos opuestos, el material es muy relativo. Lo importante es llegar primero en ese ataque. Dama C6, que es la mejor jugada de alguna forma. B5. Logramos que la ruptura sea efectiva y de esta manera vamos también a poder crear una presión luego sobre la columna B. Muy inteligente, muy bien tratada la posición por Lenier Domínguez. Ahora bien, dama E6, nótese que capturar en B5 no es bueno porque sencillamente caballo por B5 y ahora hay una coincidencia del caballo y de la torre sobre el punto C7. El punto C7 va a caer. Por tanto, Matamoros intenta dama E6, B por A6, dama por A6. Matamoros cree que en esta posición tiene buenas opciones defensivas. Lenier, caballo B5. Llevamos una pieza más al ataque. Miren cómo la posición blanca va intentando concentrar efectivos. Estaría faltando la torre, ¿vale? Que puede ser en la columna B o quizás intentar doblar en la columna C. Y alfil de 6. Aquí Matamoros es optimista. Él siente que quizás su rey puede escapar incluso, yendo hacia el flanco rey, el flanco opuesto. Y de alguna manera tiene dos peones de ventaja. Quizás podemos devolver algo de material y así todo tener una posición correcta, ¿no? Podríamos aspirar a algo así. ¿Qué sucede? Bueno, Lenier aquí tenía un as bajo la manga. ¿Cuál es ese as bajo la manga? Bueno, una jugada táctica muy bonita, muy estética, pero que básicamente lo que quiere es buscar la participación de todas las piezas en el ataque. Torre C6, esta jugada es un bombazo. Si captura de peón, pues sencillamente caballo por D6 y la dama ahora queda indefensa. Ganaríamos la dama, sería maravilloso. Si captura de dama, pues tranquilamente caballo A7 jaque, sigue la captura en C6 y nuevamente
ventaja decisiva material. Sería muy agradable. El negro tiene que mover la dama. No la quiere colocar en A8 porque es muy pasivo. Aunque podría mirarse un poco también, ¿no? Aunque ella, como les digo, es una jugada muy pasiva y muy desagradable. ¿Qué hace Matamoros? Trata de mantener su dama lo más activa posible. Defiende además el punto C7. ¿Qué sucede ahora? Bueno, Lenier, una tras otra, las piezas blancas se incorporan al ataque y además creando amenazas directas. Bueno, la dama está tocada, no hay buenas opciones, dama A6. Y Lenier, con un concepto genial del ataque, lleva todas sus piezas a contribuir, en este caso sobre la presión S7, pero si se hace notar es más para poder llegar a ese rey de las piezas negras. Falta solo la dama. Una vez que la dama llegue, se termina. Ya de por sí hay 4 piezas atacando de forma coordinada. La posición negra aquí ya realmente es desesperada, ¿no? Me parece que es muy bonito cómo Lenier identifica el punto de ruptura y luego cómo explota eso. Apoyándose un poco también en esta idea de C6. Y bueno, torre C6, una jugada genial. Vamos a ver el remate ya. Casi siempre, cuando estamos en este tipo de situaciones, hay que hacer algún sacrificio. Además, fíjense que ya se habían sacrificado 2 peones. Ahora también llega el sacrificio de calidad. ¿Pero para qué? Para que la dama pueda llegar y pueda llegar generando amenazas. Rey E6. Importante aquí, ¿no? Señalar que, por ejemplo, si jugadas como Rey E8, por ejemplo, también el peón D5 está cayendo, ¿no? También habría que estar pendiente de este peón. Y bueno, en general la posición es bastante desesperada, ¿no? No hay muy buenas opciones aquí defensivas. Vamos entonces a mirar los lances finales. Por ejemplo, una variante torre por C7, rey E8, una variante simpática, ¿no? Dama por E5, rey F8, torre por F7, bastante gracioso esto. Rey por F7, ¿no? Dama por F5, rey G8 o rey E8 quizás. Rey E7 también podría ser. Rey E8, dama E6 jaque, rey F8, fil C5 jaque. Y sencillamente la posición negra se desmorona, ¿no? No tiene buenas opciones aquí. Esto es una variante como para mostrar, ¿no? Cómo el juego blanco sigue siendo muy bien coordinado y cómo se lleva a feliz término este ataque, ¿no? Bueno, en la partida se jugó rey E6, que es un último intento, dama C4 jaque. Miren que ahora se está intentando coincidir sobre el punto F7. Torre D5, intentando ahí proteger la diagonal, no permitiendo que el blanco llegue ya con ese ataque combinado de dama, torre. Y luego de torre C5, admiración, una jugada muy elegante. Matamoros decide abandonar. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es caballo C7 jaque y ganaríamos la dama. Pero también la amenaza es dama por D5, dama por E5, dama por F5. Con lo que no solo estaríamos ganando material, sino que el rey negro está flipando, ¿no? El rey negro está en el centro del tablero y sencillamente esperando el jaque mate. Bueno, 2 ejemplos que creo que son muy ilustrativos de cómo atacar cuando estamos enrocados en flancos opuestos. Importante descubrir cuál es ese punto de ruptura y bueno, siempre recordar que necesitamos jugar con la iniciativa, crear amenazas rápidamente. El material es muy relativo en este tipo de situaciones. Lo más importante es llegar primero en el ataque. Espero les haya gustado el video y espero poder verlos por acá en próximos.